Todo gusto. Este es un día histórico para la Facultad de Derecho. Nos encontramos ante un gran gigante del derecho civil. Esta será una conferencia webinar de 10. ¿Y por qué de 10? Porque vamos a escuchar a nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que es el número 10 de nuestros presidentes, que desde hace 50 años que se formó el Colegio de Profesores de Derecho Civil. Con toda seguridad será histórico por todas las personas que nos escuchan y, desde luego, lo más importante, de la persona que hoy está a cargo de este webinar del día de hoy, 24 de septiembre del año 2020. Mi querida amiga, ¿quieres que comencemos la sesión? Adelante, por favor. Quiero comentarle al notario Miguel Ángel Beltrán Lara que al paso de todas las conferencias anteriores ha habido muchas preguntas con respecto al notariado. Seguramente por eso es esta respuesta de nuestro colegio a ello. Entre otras, y tratar de agrupar en temas para tratar de aprovechar al máximo a nuestro querido amigo. En el primer bloque me gustaría, independientemente de las preguntas que haga el público, si nos pudiera comentar qué es el notario, cómo se llega a ser notario en la Ciudad de México, qué es esto del notariado latino que a veces no queda muy claro, cuántos exámenes hay que hacer, se hereda la patente de notario y bueno, vamos a ver también qué otras preguntas hace nuestro público. Dejamos la voz a nuestro querido amigo, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara. Muchas gracias. Desde luego, agradecer primero que nada al señor director de la facultad, al doctor Raúl Contreras Bustamante, como siempre, que también hay que decirlo, el doctor Contreras también es notario, que nos facilite este espacio al Colegio de Profesores de Derecho Civil. Siempre nos congratulamos de ello. Gracias, director. Y bueno, desde luego agradecer a Lorena Redondo, que nos hace todas las facilidades técnicas, a mi querida amiga, nuestra maestra Amada Gaitana Redondo, secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, y bueno, pues a mi amigo Vicente Solís. Y sí, efectivamente, como bien dice Vicente, la conferencia o la plática del día de hoy, más que una conferencia, sí tiene su razón de ser en muchas de las preguntas que hemos visto que se han hecho en las conferencias anteriores, pero también en muchos de los mitos buenos y malos que hay en torno al notariado. Y déjenme decirles que el día de hoy voy a hablar única y exclusivamente del notariado en la Ciudad de México. No vamos a tocar temas relativos al notariado en otras entidades de la República. Únicamente vamos a hablar del notariado de la Ciudad de México. Cabe señalar que el notariado en la Ciudad de México, o el notariado más bien en la República Mexicana, es un tema local. Esto quiere decir que cada una de las entidades de la República Mexicana tiene su propia ley del notariado, cada una de las distintas entidades decide cuáles son las funciones del notario, cuál es el medio de acceso al notariado. Y desde luego que ya concentrándonos en el notario de la Ciudad de México, decía yo que de pronto hay muchos mitos porque también hay mucho desconocimiento en torno a la función del notario. Mucha gente dice notario y lo primero que dicen, y como lo dice la gente, hay que decirlo aquí, es que los notarios somos unos rateros, así, textual. Dicen también que los notarios somos bien careros, que a los notarios nos nombran por dedazo, que las notarías se heredan, que somos un grupo elitista, cerrado y aristocrático, que nos creemos mucho y que todos somos multimillonarios. Y no es necesariamente así. En todos los ámbitos sociales, en todos los gremios de profesionistas y en todos los gremios
y en todos los oficios hay rateros, los hay políticos, los hay diputados, los hay senadores, los hay maestros, los hay jueces, los hay plomeros, los hay mecánicos, los hay albañiles, los hay ingenieros y los hay arquitectos, en todos. En todos los gremios hay quienes cobran más caro que otros, en todos los gremios. Sin embargo, el notariado en la Ciudad de México, una de las características más importantes del notariado en la Ciudad de México es la manera en cómo se accede al notariado. En la Ciudad de México, para ser notario, y esto además hay mucho desconocimiento y voy a hacer un poquito de hincapié, para ser notario en la Ciudad de México se requiere primero ser aspirante al notariado y después ganar un concurso de oposición. Para ser aspirante al notariado hay que cumplir varios requisitos. Número uno, ser abogado, tener título de licenciado en Derecho o de abogado. Se requiere tener determinada más de 25 años cumplidos, no más de 60. Se requiere haber presentado, haber cubierto determinado tiempo de práctica en alguna notaría de las de la Ciudad de México, por supuesto. Se requiere gozar de buena reputación personal y profesional, situación que se tiene que acreditar mediante una información ad perpetuam o mediante un acta de declaraciones ante notario, etcétera. Pero además se requiere aprobar un examen que, como su nombre lo indica, es un examen de aspirante a notario. Es un examen en donde se obtiene una calificación aprobatoria o reprobatoria. Es un examen que lo aplica el gobierno de la Ciudad de México junto con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Debo aclarar que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México no es una escuela. El Colegio de Notarios es la Asamblea de los Notarios, es el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, asociación civil. Es donde estamos agrupados por ley todos los notarios de la Ciudad de México. Los notarios de la Ciudad de México tenemos la colegiación obligatoria. Dicho sea de paso, y yo sé que es un tema muy debatido, pero personalmente, y aquí vengo a decir lo que yo pienso, ojo, lo que yo pienso no es lo que el colegio piensa, no es lo que la facultad piensa, no es lo que el director de la facultad piensa, es lo que yo pienso y asumo la responsabilidad de todo lo que diga. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México es la reunión, la asamblea, déjenme apagar mi teléfono. Es la reunión en asamblea de todos los notarios de la ciudad. Cuando decimos Colegio de Notarios, a eso nos referimos. Entonces, el Colegio de Notarios es quien, junto con el gobierno de la Ciudad de México, quien aplica los exámenes tanto de aspirante como de oposición al notariado. El jurado para el examen de notarios se conforma por 5 notarios y por un representante del jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los 5 notarios que conforman al jurado deben ser notarios de la Ciudad de México y deben ser notarios que no tengan ningún lazo familiar, de amistad o de negocios o de trabajo del sustentante. Es decir, no me puede examinar aquel notario con el que yo trabajé. Aunque haya trabajado con él como pasante hace 15 años, no puede formar parte del jurado. ¿Cómo es el examen de aspirante al notariado? El día señalado para el examen, uno acude ante el gobierno de la Ciudad de México, acredita que cumple con los requisitos para presentar el examen y el gobierno de la Ciudad de México nos da fecha de examen. El día señalado para el examen, llega el sustentante al Colegio de Notarios, a las oficinas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, escoge un tema, los temas se encuentran en un sobre cerrado, los temas son preparados por la Comisión de Exámenes del Colegio de Notarios y supervisados por el Gobierno de la Ciudad de México. Son temas de resolución compleja, son temas que se tienen que resolver mediante la elaboración de una escritura. Entonces el sustentante llega al Colegio de Notarios, están los 20 sobres cerrados,
El sustentante elige un tema al azar, se abre el sobre, se lee el planteamiento del tema. Vamos a poner un ejemplo: acude ante usted el señor fulanito de tal, quien contrajo matrimonio con fulanita en tal año bajo el régimen de sociedad conyugal, y le manifiesta que tiene un hijo con determinada situación, que es muy gastalón, que es medio borrachín, etcétera, y quieren garantizarle a la entrega de un inmueble una pensión mientras viva. Cabe señalar que la señora, esposa del propietario, después de un accidente quedó en estado de coma permanente. Y entonces uno tiene 6 horas para, con esos elementos, elaborar la escritura o escrituras que den solución al caso. Ya pensará uno si es una renta vitalicia, si es un usufructo, si es un fideicomiso, es decir, hay muchas soluciones. En este caso que se me ocurrió ahorita: ¿qué pasa con la señora que está en estado de coma? ¿Es discapacitada, es incapacitada, es interdicta? Porque ahora les llaman de muchas maneras. ¿Cómo se tramita la interdicción? ¿Qué se requiere hacer para que una persona en esta condición pueda vender el inmueble? Si es con autorización judicial, si no, ¿cómo se hace con el precio? Etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que resolver en una escritura. Yo, para resolver, tengo la escritura, tengo acceso a mis leyes y tengo acceso a los libros que yo quiera, que no pueden contener formularios ni tablas de impuestos. Quienes no conocen de derecho y quienes nos vean aquí que no son abogados pensarán: pues si tienes los códigos y los libros es bien fácil. Quienes somos abogados sabemos que no. Sabemos que quizá lo más interesante de ser abogado no es sabernos de memoria la ley, que de pronto es importante. No digo que no. Yo a mis amigos, a mis alumnos, sí les exijo que se aprendan cosas de memoria y que la entiendan y que la razonen. Pero la memoria para mí es fundamental. Entonces tienen que resolver el caso mediante una escritura, y además, dentro de esas 6 horas nos puede ayudar una secretaria mecanógrafa. El Colegio de Notarios facilita una computadora sin memoria, es decir, un procesador de palabras. Y además de la escritura o escrituras, tenemos que calcular los impuestos que genere la operación, tenemos que dar los avisos que se tengan que dar, y tenemos que calcular los honorarios, y tenemos que fundamentar nuestra solución mediante un pliego, tenemos que, por escrito, que manifestar por qué optamos por esa solución, por qué consideramos que esa es la mejor solución a nuestro caso. Si terminamos la escritura, si no terminamos, estamos reprobados. Si terminamos de hacer la escritura en esas 6 horas, se sacan copias, se le reparten al jurado. Inmediatamente después de hacer esa prueba escrita, pasamos a una prueba teórica, en donde los miembros del jurado nos preguntarán acerca de por qué resolvimos como resolvimos, nos cuestionan nuestros conocimientos en torno a los asuntos principalmente del caso y demás. Y acto seguido, este examen oral, fíjense, ya llevan 6 horas. El examen oral se lleva aproximadamente de 20 minutos a media hora. No hay un término establecido en la ley, ahí es libre, cada sinodal se puede llevar el tiempo que quiera. Nos preguntan acerca del caso y ya después el sínodo entra a hacer una deliberación acerca de si el sustentante es aprobado o reprobado. Los exámenes, cabe señalar que son públicos, se presentan, ya decía yo, en la sede del Colegio de Notarios, que está en la calle de Río Tigris 63, Colonia Cuauhtémoc. Esto lo digo porque, insisto, los exámenes son públicos, entonces cualquier persona que quiera puede llevar una identificación oficial y entra a presenciar el examen en su parte teórica. De tal manera que hay total transparencia, no son secretos, no es un cónclave en medio de una gruta con una cruz de fuego y todos encapuchados como se elige a los notarios, ¿no? Es un examen público, cualquier persona puede entrar y verlo, y decíamos que al sustentante se le da una calificación de aprobado o reprobado. Más o menos, Vicente, ¿qué habrá al año? ¿Unos 80 exámenes de aspirante? Sin Aproximadamente. duda, cuando menos 80, y en algunos años ha habido hasta más de 100. ¿Y cuántos aprueban? Todo ¿Unos depende de 5 o las 6? solicitudes. Pero más o menos. ¿Y Sí, cuántos aprobarán? 5 o 6 al eh, año, ¿no? pues 5 o 6 personas, más o menos. Es decir, el Sí. porcentaje de aprobación es muy bajo, no porque los sustentantes seamos tontos o porque los sustentantes no estemos preparados
presentan este examen al año, lo aprobarán 5, 6, 7, dependiendo. Bueno, ya que eres aspirante a notario, posteriormente, cuando el gobierno de la Ciudad de México convoque a un concurso de oposición, todos los aspirantes se presentarán en un examen parecido, pero no igual. ¿Por qué parecido? Porque todos los sustentantes el mismo día, a la misma hora, llegamos al colegio de notarios, tenemos los 20 sobres cerrados donde están los casos, nos ponemos de acuerdo para que alguien de los sustentantes elija un tema y ese tema va a ser resuelto por todos los aspirantes, que normalmente en una oposición hemos tenido entre 20 y 50 aspirantes inscritos más o menos, ¿no, Vicente? Entonces, todos los aspirantes resuelven el mismo tema, tienen las mismas 6 horas con su secretaria, con sus libros, con sus leyes, para resolver todos el mismo tema. Los temas de oposición, desde luego, son de un grado de dificultad mayor a los temas del examen de aspirante. Y posteriormente, como sería imposible examinar a todos al mismo tiempo, se sortea el turno en el que los aspirantes irán presentando su examen en la parte oral. Los exámenes de oposición, desde luego, también son públicos. Quien quiera, no tiene que ser abogado, no tiene que tener ningún requisito para presenciar el examen, bueno, el requisito normal de guardar orden y compostura en el auditorio, puede presenciar los exámenes y lo mismo, el jurado, una vez del examen, dará una calificación que aquí no es nada más aprobatoria y reprobatoria, sino que es una calificación numérica que puede ser del 0 al 100, de 0 a 69 puntos se entiende que es una calificación reprobatoria, es decir, no puedes ser notario. De 70 puntos en adelante es una calificación aprobatoria. Sin embargo, si estoy reprobado, pero saqué entre 69 y 65, puedo presentar la oposición inmediatamente después, cuando sea convocada. Si estoy reprobado, de 64 para abajo, tengo que esperar un año. Y si estoy aprobado, no necesariamente soy notario, sino tengo que tener la calificación más alta dentro de las aprobatorias. Es decir, puedo tener 70, 71, 75, pero no ser la calificación más alta y me ganaron la notaría. De pronto puede ser que se concursen hasta 3 notarías. Entonces, las notarías, los ganadores serán quienes obtengan las calificaciones más altas. También es común que se declaren notarías desiertas. Esto es que los sustentantes no alcancen las calificaciones necesarias para ganar y se declaran las notarías desiertas. Y es posible también que el sustentante se desista de la prueba. Si quieres platicarnos, Vicente, por favor, ¿qué pasa en el caso del desistimiento? Sí, Porque claro. la ley establece por ahí una regla especial. En el caso del desistimiento, bueno, evidentemente, pues se retira de la competencia y será sancionado para que se vuelva a presentar con posterioridad. Así es. Si te desistes, no te podrás presentar sino hasta pasados 3 meses de la celebración de esta prueba. Entonces, sí hay una serie de sanciones que te pueden ir relegando. De lo que se trata es que los aspirantes que compitan sean aquellos que están mejor capacitados. Y bueno, ya que ganas la notaría, ya que obtuviste la calificación más alta dentro de las aprobatorias, normalmente en la Ciudad de México se otorgan de 2 a 4 patentes al año para ser notario. Entonces, quienes ganen, bueno, pues ya tienen que cumplir con una serie de requisitos. Se les da un documento que se llama patente de notario. Esa patente de notario se debe inscribir en la Dirección General Jurídica del Gobierno de la Ciudad, en el Registro Público, en el Archivo General de Notarías, en el Colegio de Notarios. Tenemos que tramitar nuestro sello de autorizar, que es un sello circular, es un sello metálico, que tiene el escudo nacional. Tenemos un permiso especial para que en nuestro sello podamos ostentar el escudo nacional con nuestro número, el número de la notaría que nos fue asignado. Tenemos que establecer una oficina dentro de la demarcación de la Ciudad de México. No podemos, los notarios de la Ciudad de México, no podemos ejercer funciones fuera de la Ciudad de México. Sin embargo, los actos que autoricemos sí se pueden referir a otras entidades,
con la condición de que la escritura se firme aquí en la Ciudad de México. Y tenemos que dar una fianza de que nuestra profesión la desempeñaremos conforme a la ley, conforme a los principios de imparcialidad, de prudencia jurídica, etcétera. Toda esta relatoría que les hago de cómo se accede al notariado en la Ciudad de México tiene por objeto, número uno, que ustedes sepan cómo es, y número dos, lo que garantiza que el acceso al notariado en la Ciudad de México sea tan complicado es que precisamente el notario en el ejercicio de sus funciones cuide su patente, cuide su profesión y cuide al ciudadano. A mí en lo personal me llevó 17 exámenes y casi 10 años ser notario. Eh, Sería absurdo que aunque fuera yo transísima, me dejara sobornar con un testamento. Sería absurdo que aunque fuera yo corruptísimo, por hacer una compraventa, me dejara sobornar. Dicen que sería tanto como matar a la gallina de los huevos de oro. Y sí, supuesto no concedido, porque no soy transísima ni soy corrupto. Pero si me dejara sobornar, pues ya no puedo trabajar porque me van a quitar la patente. Porque además el gobierno de la Ciudad de México ejerce sobre los notarios un régimen de control y vigilancia muy severo. De siempre, los notarios hemos estado sujetos a inspecciones, a visitas, a auditorías por parte del gobierno de la Ciudad de México que vigila que desempeñemos nuestra función como debe de ser, con prudencia, con orden, con imparcialidad, que cobremos nuestros honorarios conforme al arancel de notarios de la Ciudad de México. No podemos cobrar lo que se nos pegue la gana. Con el notario no aplica según el sapo es la pedrada. Tenemos que cobrar conforme al arancel que nos establece la autoridad. ¿El notariado es una profesión noble? Sí, sí, sí lo es. ¿El notario gana bien? Sí, sí ganamos bien. Si hacemos bien nuestro trabajo, no me voy a tirar al suelo y les voy a decir, ay, no, apenas me alcanzó para comprar una computadora. No, sí ganamos bien. Si hacemos bien nuestro trabajo, si lo atendemos, si estamos en la oficina, si no faltamos, si somos cuidadosos, si somos ordenados, tenemos una responsabilidad importantísima porque la gente pone su patrimonio en nuestras manos, porque el Estado confía en nosotros y nos ha conferido la facultad de calcular los impuestos que deben pagar las personas que acuden ante nosotros, de retener esa cantidad y de enterarla al fisco. Entonces, imagínense, somos los notarios conforme al Código Fiscal de la Federación y conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México, somos responsables solidarios de lo que cobremos, de los impuestos que cobramos. Entonces, si yo calculo mal el impuesto, si yo me equivoqué, si yo no lo pago en tiempo o si yo no lo pago porque me lo robé, soy responsable solidario frente al fisco. Y entonces no solo me van a quitar la patente, me van a cobrar el impuesto, me van a embargar mis bienes y me van a meter a la cárcel. Entonces, de pronto sí es muy difícil que el notario, por sí, así nomás porque soy tranza, cometa actos de corrupción. ¿Puede darse? Sí. ¿Se dan? Sí. Muy pocos. Pero en la Ciudad de México, muy pocos. Pero ocurre muy poco precisamente porque más allá de que los notarios somos honorables, dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero más allá de que los notarios sí somos gente decente, sí somos honorables, el notariado nos permite ejercer la profesión de abogado sin necesariamente tener que ser corruptos, pero también nos permite vivir bien. Y pues más vale cuidar nuestro oficio y más vale cuidar nuestra profesión. Somos un gremio, el notariado en la Ciudad de México, el Colegio de Notarios en la Ciudad de México tiene más de 500 años. El oficio notarial data desde el tlacuilo, la figura del tlacuilo azteca, desde el escriba egipcio, y tenemos que cuidar nuestra función. Entonces, en términos muy generales, Vicente, yo podría decir que esa es la manera en cómo se accede al notariado en la Ciudad de México. Me extendí un poquito más de lo debido, pero creo que sí es muy importante aclararle a nuestros alumnos, a la gente que nos ve, esta cuestión. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves, Vicente? Extraordinario, muy claro, perfectamente, no solo claro, sino abundante. También
tendríamos que responder a muchas de las preguntas que se han hecho en otras conferencias del Colegio de Profesores de Derecho Civil, por lo que se refiere al perfil social del notario. Ya sabemos ahora quién es el notario, pero con frecuencia escuchamos programas de jornada notarial, de consultorías gratuitas en el colegio, de el mes del testamento, de las guardias que hacen los notarios todos los días, y así seguramente 20 programas más que la gente se ve beneficiada en la Ciudad de México por la función del notario. Y por si fuera poco, la mayoría de los notarios son profesores universitarios y comparten sus conocimientos. ¿Qué opinas, mi querido amigo? Bueno, efectivamente, como comentábamos hace un momento, la patente no nos la entregan en la celebración de un rito medieval y el notario pues tampoco es una figura medieval. Esa figura del notario que mucha gente cree que va a salir con su bastón, con una calavera encima y que va a salir encapuchado y es un viejito que parece momia, no es real. Pues es que así me dicen, yo veo que se ríen, pero mucha gente dice, yo pensé que el notario era un viejecito de 90 años y casi casi encapuchado, con armadura. No, 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 el notario es un abogado normal, común y corriente, este, que debe tener cercanía con la gente. La mejor manera de que mis instrumentos sirvan, o sea, si yo estoy, yo cuando mis hijos eran chiquitos y yo estaba presentando mis exámenes para notario y mis hijos me preguntaban, papá, ¿qué hace un notario? Yo les decía, pues el notario le ayuda a la gente a resolver sus problemas. Entonces, ¿cómo la única manera de ayudarle a la gente a resolver sus problemas es estando cerca de ellos y conociéndolos? Y el notario se debe a la ciudadanía. Y el gobierno de la Ciudad de México así lo ha entendido. La verdad es que desde hace muchos años y con esta administración todavía más, hemos logrado una gran cercanía con las autoridades de la Ciudad de México, quien ha elaborado muchísimos programas para acercar al notario a la gente, para que la gente pierda ese temor o ese resquemor, esa timidez de acudir al notario y como ve que la notaría está bonita y es una oficina digna y decente, piense que lo van a asaltar, piense que le van a cobrar carísimo. ¿No? Se han hecho estas campañas de la jornada notarial. La jornada notarial tiene por objeto apoyar a la gente para poder escriturar sus propiedades que tengan un valor catastral en determinado rango de 1.700.000, más bien de 1.200.000 para abajo, que lo puedan escriturar con un impuesto por parte, aquí el sacrificio es por parte de la Ciudad de México, no vamos a hacer caravana con sombrero ajeno, con un impuesto muy reducido, con unos derechos de registro público también muy reducidos, en donde no se requiere tramitar un avalúo y en donde los notarios desde luego también hacemos un descuento muy importante en cuanto a honorarios para el cobro de las escrituras. Tenemos también el mes del testamento, estamos en septiembre, mes del testamento, se hacen campañas muy importantes para que la gente haga su testamento a un costo especial. El costo normal de un testamento es alrededor de 5 o 6 mil pesos. En la Ciudad de México, con el mes del testamento, cuesta menos de 2,400 pesos. Entonces, esto ayuda muchísimo. Hay programas para que los herederos y legatarios en sucesiones, ya sea testamentarias o intestamentarias, también gocen de una reducción muy importante en cuanto a los impuestos que tienen que pagar y desde luego también en cuanto a los honorarios. Y cabe señalar también que el notario es un asesor jurídico. La mayoría de los notarios no cobramos la asesoría que damos. De tal manera que la ciudadanía se puede acercar. Los notarios no llevamos juicios, también esto es importante señalarlo, o sea, litigios no llevamos los notarios. ¿Y esto por qué lo señalo? Pues porque la ciudadanía puede acercarse con nosotros, puede acercarse a la notaría y normalmente tienen dudas. Oye, mi papá me dejó un inmueble, ¿qué tengo que hacer para hacer un testamento? ¿Qué requisitos tengo, necesito si quiero comprar un inmueble, si quiero pedir un crédito hipotecario, si quiero vender, si quiero constituir una sociedad? Ya lo veremos más adelante, pero la gente puede acercarse con nosotros en todas esas dudas y recibirá en la mayoría de los casos una asesoría gratuita
y en todos los casos una asesoría muy completa en cuanto a qué debe hacer con su trámite. Por otro lado, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene instituida ahora con muchas restricciones por la pandemia, pero tenemos instituido una asesoría gratuita que se proporciona en las tardes en las oficinas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en donde las personas que estén interesadas en o que tengan alguna duda que tenga que ver con el servicio notarial pueden acercarse con nosotros y de manera gratuita se les dará toda la asesoría que requieran para resolver su asunto, para resolver su trámite. También en el Colegio de Notarios tenemos lo que se conoce como una guardia, porque de pronto una de las quejas comunes que se encuentran respecto del notariado es: no encuentro un notario. Mi papá se está muriendo en el hospital, y me es muy complicado encontrar a un notario que vaya ahorita en 10 minutos, porque a lo mejor le quedan 20 a mi abuelito, a hacer el testamento. Bueno, también aquí hay que ver una cosa, sí no va a ser fácil encontrar un notario en 20 minutos. Paréntesis, yo digo que el testamento no se hace ni a la entrada del quirófano, ni en el lecho de muerte, ni al pie del avión. También hay que ser previsores. Sabemos que los mexicanos no nos caracterizamos mucho por eso, pero precisamente para evitar estas situaciones, para evitar estos problemas, nos dice la gente: tengo una fe de hechos importante. Tengo que recoger hoy a mis hijos, porque mis hijos viven con su mamá o con su papá. A mí me toca un régimen de visitas determinado. Tengo que recoger hoy a mis hijos y la señora no me abre la puerta. O ya me dijo: no te los vas a llevar. Y entonces yo quiero que un notario vaya conmigo a dar fe de que no, de que la señora se niega a dejar que los niños convivan conmigo conforme al convenio que tengo celebrado ante juez. Para evitar precisamente que no conseguía el notario, todos los notarios tenemos lo que se conoce como una guardia. Entonces uno puede acudir al colegio de notarios, puede hablar por teléfono al colegio de notarios. El teléfono es el 55 11 18 19. Si lo quieren apuntar, repito, 55 11 18 19, o puede buscar en internet Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y todos los notarios tenemos un día previamente calendarizado desde el principio de año en donde se nos dice: este día vas a tener la guardia. Y eso quiere decir que aunque yo puedo estar en mi oficina, porque no tengo que estar recluido en el colegio, estoy a disposición de que si algún ciudadano requiere con urgencia de mis servicios notariales, en ese momento tengo que prestar el servicio. Entonces, cuando tengan urgencia de un notario, acudan al colegio de notarios y pregunten quién es el notario que está de guardia. Para nosotros, o quiénes son los notarios, porque no es uno solo. Para nosotros los notarios es importantísimo, y créanme que sí hay mucha conciencia gremial en el sentido de que nos debemos a la ciudadanía y que el servicio notarial pertenece a los ciudadanos, de tal manera que se ha generado muchísima conciencia entre el gremio de los notarios que estamos al servicio de la notaría. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Qué sigue, Vicente? Quedó perfectamente claro que el notario en la Ciudad de México es un notario de tipo social, y precisamente estamos pues en medio de una emergencia sanitaria, y me gustaría contestar a preguntas de otras conferencias en donde la gente no sabe que las notarías están abiertas desde siempre, no han cerrado. Y en materia, por ejemplo, de sucesiones y de testamentos, pues el notario participa de manera muy importante en esto. ¿No es así, mi querido amigo? Así es. Los notarios, como les decíamos hace un momento, ahora estamos viviendo el mes del testamento con costos especiales. Las notarías amplían sus horarios para que la gente pueda otorgar testamento. Quedamos que también íbamos a platicar de la parte mercantil del notariado, ya platicamos de la parte social. En cuanto a la parte mercantil, el notario tiene una participación amplísima. El notario finalmente es un perito en derecho porque primero eh, es un abogado. Ya les dije yo que yo considero, y este sería un buen debate para otro jueves de Derecho Civil, o para que organicemos un debate, Amada,
si la colegiación obligatoria entre los abogados tiene que ser obligatoria o no. Hay muchas voces en contra y dicen, ¿por qué va a tener que haber colegiación obligatoria si a mí la UNAM o la Escuela Libre de Derecho ya me otorgó el título? ¿Por qué tengo que andarle demostrando a los demás que sí puedo ser abogado, etcétera, etcétera? Mi opinión particular es que la colegiación, que los abogados en México sí tendríamos que estar colegiados obligatoriamente. Ya sé que pisé muchos callos, qué bueno, porque de eso se trata también estos jueves de Derecho Civil, de despertar inquietudes y pruritos intelectuales, así decía mi maestra María de la Luz González, la generala. Qué bueno que los alumnos tengan prurito intelectual. Entonces, bueno, los notarios estamos colegiados y los notarios también somos especialistas en derecho mercantil. Los notarios participamos activamente en la constitución de sociedades mercantiles, en los cambios estatutarios y en la vida corporativa de las sociedades mercantiles. Se discute mucho y es uno de los argumentos en donde yo espero que ahorita ya haya comentarios en el Facebook en donde diga, sí, claro, como los notarios constituyen las sociedades, cobran por constituir las sociedades y cobran luego caro por constituir las sociedades. Y entonces es un monopolio porque como las sociedades solo se pueden constituir ante notario, no es cierto, también se pueden constituir ante corredor público, pero dice la gente, como las sociedades solo se pueden constituir ante notario, pues ya el notario tiene el monopolio de esa actividad, qué bueno. Primero, no es un monopolio, así lo ha establecido la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero segundo, qué bueno que las sociedades se tengan que constituir ante un especialista en la materia, ante un especialista que tiene probadamente blindados unos estatutos de una asociación civil, de una sociedad civil, de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, de una sociedad cooperativa, de una sociedad de producción rural, para que esos estatutos estén bien hechos, para que los poderes estén bien otorgados, para que no se generen confusiones que el día de mañana lo único que va a producir es generar una carga excesiva, como si no tuviéramos suficiente carga en los juzgados de litigios. Si mis estatutos están bien hechos, si mis poderes están bien otorgados, funcionará mejor. Es que es un freno, dicen muchos, a la economía que las sociedades se tengan que constituir ante notario. No, no es un freno a la economía. Al contrario, es mucho mejor, porque eso le da certeza jurídica, le da seguridad a los socios de que su contrato social está bien hecho, de que ellos efectivamente, cuando fueron con el notario y le plantearon que querían asociarse, el notario encontró y diseñó para ellos el mejor contrato que podía existir. La gente cuando llega con nosotros y nos dice que quiere asociarse, no sabe si finalmente va a terminar constituyendo, decíamos, una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad anónima. ¿Cuántos que, si las sociedades no se constituyeran ante notario, yo quisiera ver cómo proliferaría la constitución de sociedades civiles sin que tuvieran en mente que el administrador de una sociedad civil responde solidaria, subsidiaria e ilimitadamente con sus bienes de los compromisos sociales? Ah, ¿verdad? Pero eso sí te lo dijo el notario. Y entonces, como eso sí te lo dijo el notario, mejor optaste por una sociedad anónima, en donde la responsabilidad del administrador es limitada. O en una sociedad civil, de pronto el administrador no puede ser socio. Perdón, el administrador tiene que ser forzosamente socio. En una sociedad anónima, el administrador puede no ser socio. ¿Qué te conviene más? ¿Una sociedad civil o una sociedad mercantil? ¿Una de responsabilidad limitada o una anónima? ¿Una sociedad anónima o, anónima de capital variable? O mejor, una sociedad anónima promotora de inversión, es decir, una SAPI. ¿Quién va a dar ese consejo? ¿El contador? No. El contador no. El que tiene que dar el consejo es el notario. El contador va a tener otro tipo de funciones, pero el notario es quien va a dar esa asesoría. Yo muchas veces les digo, no se asocien.
Si no está establecido como un requisito para que te den trabajo, para participar en concursos, etcétera, todavía no se asocien. Vean si funcionan bien juntos. Celebren un contrato de asociación en participación temporal que no tiene personalidad jurídica y ya veas que tu socio, y si yo me voy a asociar con Vicente, Vicente es muy amigo mío, pero yo no sé si es flojo para trabajar o no. Yo no sé si Amada es responsable o no, si no hemos trabajado juntos. Entonces resulta, ellos tampoco saben si yo soy un flojonazo que me gusta estar dormido a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde viendo la televisión en mi casa. Y de repente se van a querer asociar conmigo y resulté el peor socio del mundo. Mejor trabajen juntos un ratito y ya que hayan trabajado juntos, ya que vean que sí funcionan, entonces se asocian. Porque hacer una sociedad es muy fácil. Con la asesoría del notario, hacer la sociedad es facilísimo. Es casi tan divertido, no tanto, pero es casi tan divertido y fácil como hacer un bebé. El problema es mantenerlo. El problema es educarlo, el problema es llevarlo a la vida. Ahí sí vamos a necesitar un contador, un abogado, un representante legal, etcétera, que nos den de alta en Hacienda, presentar declaraciones, pagar impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la parte civil del notariado. No sé cómo vamos, Vicente, de preguntas, porque... Pues eh, justamente eso es lo que ahorita uh-huh. se han desbordado las redes. Nos A ver, preguntan del mes del testamento, uh-huh. de cuál es la asesoría en materia de sucesiones, de que si los podemos encontrar, que si están abiertos, que no se les encuentra, que dónde se puede consultar. A Preguntas ver, también de dónde está el venga, colegio de notarios. vémelas haciendo, Vicente, y vamos contestando. Vamos, una por una. Mes del testamento, Septiembre normalmente se prorroga también en octubre, seguramente así será. costo. 2,363 pesos en la Ciudad de México. Las oficinas están cerradas, cree la gente de las Las oficinas notarías. están abiertas. El notariado en la Ciudad de México fue declarado a raíz de la pandemia una actividad esencial, lo cual nos permitió seguir dando servicio al público. Las notarías están abiertas. En la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ustedes pueden consultar los distintos domicilios de los notarios de la Ciudad de México y los horarios de atención, así como los teléfonos, correo electrónico, etcétera. En el caso de los testamentos, nada más hacen puros machotes. Bueno, sí, yo tengo en mi notaría un machote y un modelo del testamento público abierto. Lo interesante es no tener el modelo, que está bien padre también, ¿eh? O sea, los modelos son pensados. Los modelos no es de que, a ver, siéntate y en 5 minutos aviéntatelo, no. Son producto del estudio, de la experiencia, de la perseverancia, del estudio además colectivo, porque muchos notarios utilizamos redacciones parecidas, etcétera, pero los machotes se tienen que adaptar a las necesidades particulares de nuestros clientes. Sí tengo un machote, la cláusula primera dice instituye como heredero a, pero lo interesante es discutir con el cliente qué es lo mejor que nombre como heredera a su esposa o a sus hijos, o a su esposa y a sus hijos. No voy a entrar a ese tema ahorita porque sería un tema de testamentos y de sucesiones, pero ahí es donde está lo interesante de la actividad notarial, la carnita de la actividad notarial. Sí, ya después de que discutimos media hora con el cliente y que lo hicimos pensar y lo hicimos reflexionar y le planteamos diversos escenarios para que él decida, no yo, para que él decida qué es lo mejor, entonces sí ya acudo al machote y ya le pongo, instituye como heredera a su esposa fulanita, de tal. ¿Ante notario o ante juez el procedimiento sucesorio? ¿Qué Si se opinas? puede hacer ante notario, definitivamente háganlo ante notario, a menos que el abogado que les va a llevar el juicio sea su pariente y les cobre muy poquito o nada. Los notarios podemos conocer de trámites sucesorios cuando, cuando los herederos son mayores de edad y no hay conflicto entre ellos. Yo considero, hay muchísimas razones por las cuales la primera de ellas es porque soy notario, pero hay muchas razones por las cuales considero que es mucho mejor tramitar la sucesión ante notario. Me remito a uno de los libros homenaje, después te lo digo, Amada, para que lo pongas
en el Facebook, en alguno de los libros homenajes, si mal no recuerdo, en el del maestro Tom Pérez, no me acuerdo ya en cuál, en alguno de los libros que hicimos en el Colegio de Profesores de Derecho Civil, precisamente hice un artículo acerca de cuáles considero yo que son las ventajas de tramitar una sucesión ante notario cuando esto sea posible. Y desde luego ahí lo establezco. Claro que cada quien tendrá su preferencia. Qué bueno que se puedan tramitar ante notario y qué bueno que se puedan tramitar en un juzgado para que la gente decida y la gente escoja. En materia mercantil, ¿qué opinas? ¿Corredor o notario? El que depende. El corredor no puede hacer todo. El corredor y el notario tampoco. Hay actividades que el notario no puede hacer que el corredor sí. Es decir, el notario no puede hacer avalúos, por ejemplo. El corredor sí puede hacer avalúos. El corredor no puede constituir una sociedad civil, el notario sí. Ambos pueden constituir una sociedad anónima. Yo considero, y aunque se enojen algunos de mis amigos notarios, que si se trata de un asunto que puedan hacer los dos, el que tú prefieras, el que te dé más confianza. Uno no va con el ginecólogo que le queda más, bueno, una no va con el ginecólogo que le quede más cerca. Yo no voy con el cardiólogo que me cobra más barato ni con el que me queda más cerquita. Yo voy con con el que más confío. Y no me importa si es del Seguro Social, del ISSSTE, de la clínica de la prensa o de un hospital muy fifí. Yo voy con aquel al que le tengo confianza y puedo pagar. Pero si le tienes confianza a un corredor, perfectamente es una figura muy bondadosa, es una figura legal y los hay muy buenos. Entonces, con quien más confianza le tengas. En el caso de las sociedades, sociedad anónima por SAS o SAPI. ¿Cuál y La por SAS qué? no. La SAS es una sociedad anónima por acciones simplificada en donde no interviene en su constitución el notario, por lo tanto no vas a tener una asesoría adecuada, tus estatutos no necesariamente van a estar bien hechos, probablemente si vas con un abogado te salga más cara la revisión de los estatutos que tratándose de hacerlo ante notario, y tarde o temprano, si te va bien en el negocio, te tendrás que transformar en sociedad anónima, entonces vas a tener que pagar lo mismo que en su constitución. Y la pregunta era, ¿sociedad anónima, SAPI o sociedad de responsabilidad limitada? Sí, ¿cuál de Sí, las sociedades? depende. Charol, tenis o zapatos de alto impacto, ¿no? Pues depende de lo que vayas a hacer. O sea, no, precisamente por eso existen varias figuras. Si yo voy a ir, si yo estoy aquí platicando con ustedes en los jueves de Derecho Civil, pues no me pongo corbata porque me siento más cómodo. Pero si voy a grabar mi clase para la videoteca y quiero quedar bien con nuestro señor director, por supuesto que me pongo la mejor corbata que tenga. Entonces, depende la ocasión y depende lo que queramos hacer. Precisamente el notario lo que tiene antes de utilizar su machote, en parte, el notario lo que tendrá que hacer es entrevistarse contigo y decir, conforme a tus intereses, conforme a tus necesidades, conforme a tu inversión, a tu proyección, a tu plan financiero, a tu plan de mercado, a todo lo que tienes, lo que más te conviene es una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, o una sociedad cooperativa. Depende. ¿El notario interviene también para prevenir el lavado de dinero? Sí, no, ¿y por qué? Sí, la ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley de lavado de dinero, le ha dado a los fedatarios, entre ellos a los notarios, una participación importantísima en donde los notarios tenemos que cubrir con una serie de requisitos, cumplir con una serie de requisitos, llenar una serie de formularios, formar un expediente de todas las operaciones vulnerables en las que participamos, guardar secrecía acerca de las mismas y darle información a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, acerca de las operaciones que la ley cataloga como vulnerables, como reportables. Sí interviene, desde luego que desde el hecho de que ya no se puedan celebrar cualquier tipo de operación en efectivo, desde luego que se está previniendo el lavado de dinero. Ahora, esto no implica que los notarios seamos policías, seamos expertos en materia de lavado de dinero y podamos detectar que estoy prestando un servicio a personas
a delincuentes. Es decir, si acuden conmigo a vender un inmueble, me exhiben la escritura es buena, yo lo constato con el registro público y se pagan como dice la ley que se deben pagar en transferencia, cheques, etcétera. Yo lleno mis avisos, completo mi expediente único, reporto la operación. Bueno, si están lavando dinero, no tengo manera de darme cuenta que lo están haciendo, ¿no? Pero sí, la intervención de los notarios es muy importante en esto. Muchísimos saludos, muchas felicitaciones, muchos maestros que nos ven. Héctor Benito Morales es verdaderamente un gran amigo, no es del Colegio de Derecho Civil y está siempre presente. Gracias, amigo. Raquel Contreras, muchas gracias, felicitaciones al notario. Giovanni Saucedo, felicitaciones al notario. Fabiola Hernández Castillo, felicitaciones al notario. Y así 150 veces más, felicitaciones al notario por la exposición. Bueno, pues también dime los malos, no me enojo. No hay ningún malo, lo que pasa es que Todavía. son preguntas muy a detalle. Ajá. Entonces, si participa el notario en las adjudicaciones, ¿qué opinas de eso? En las En materia de adjudicaciones. juicios. Sí, bueno, también es muy importante, sí, o sea, finalmente si te adjudicas un inmueble, y esta es una pregunta interesantísima y daría pie y a lo mejor vale la pena que después invitemos a alguno de nuestros amigos litigantes del colegio. Yo creo que podemos hacer, nomás veo a Amada y se me ocurre pedirle cosas, pero bueno, podemos hacer un jueves de derecho civil también. Imagínate, Amada, un jueves de derecho civil con un litigante, un juez y un notario, en donde los tres tenemos participación en los remates judiciales, porque en la medida que haya coordinación entre estos tres entes, es decir, si el abogado litigante desde un principio le dice a su cliente que tarde o temprano, más bien que al final va a tener que llegar con un notario a escriturar y que el notario le va a cobrar los impuestos derivados de esa escrituración, el cliente ya no se siente sorprendido. Muchas veces el cliente cuando llega con nosotros a la notaría porque se enteró, porque ya de al final el abogado le dijo tienes que ir ante notario para hacer la escritura, el cliente llega a la notaría diciendo, pues es que vine con usted casi a que me ponga un sello en este papel de que el inmueble ya es mío. No, hombre, ojalá. Tenemos que pedir el expediente al juzgado, revisar que todo esté bien tramitado, calcular muchas veces los impuestos en la fecha y con los montos en los cuales se llevó a cabo el remate, con actualización y con recargos en muchas de las ocasiones. Y entonces de pronto si el abogado litigante descuidó la parte fiscal, pues le va a salir como lumbre la escritura al adjudicatario y va a decir el notario me cobró carísimo. No, no fui yo, fue el fisco. Y además no fue el fisco de mala fe. Fue el fisco porque pues, si tú hubieras pagado cuando se fincó el remate, tú podrías haber pagado el impuesto. Tu abogado litigante te lo debió haber dicho. Y si te lo dijo, porque muchas veces también se los dicen, y si te lo dijo, debiste hacerle caso. Dejaste pasar 10 años y no sé cuántas devaluaciones y no sé cuántos recargos. Pues ahora, pues sí, te va a salir como lumbre. Te adjudicaste un inmueble en 300 pesos, le echaste 3 pisos más, le metiste mármol y piso de duela carísima, pues cómo no quieres que te salgan como lumbre los impuestos. ¿Cómo andamos de tiempos, Lore? ¿Tenemos hasta la 1? ¿Sí? Una y un poquito más. Ok, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Vicente? Muchas felicitaciones. ¿Qué número de notario eres y dónde está la notaría? Soy el notario 169, estoy en Coyoacán. Me pueden buscar en la página del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, estoy a sus órdenes. Y ahora que abra la facultad, también me pueden ver ahí en la facultad. Que les diste mucha confianza, que si eres carero. No, aplico el arancel. Ya decíamos que a los notarios nos rige un arancel. Aplico el arancel, ¿no? Entonces, no soy, no somos careros. Aplicamos el arancel. Se han incendiado las redes con las preguntas, casi todas son sobre el testamento, sobre el mes del testamento, sobre el costo, sobre Perdón, la asesoría. a ver, en cuanto al arancel, aplico el arancel y yo preguntaría, ¿y cómo sé si lo aplicas bien?
El arancel se puede consultar. Si tú pones en Google arancel de notarios para la Ciudad de México, encuentras la Gaceta donde se publicó. Los notarios tenemos la obligación de tener a la vista en nuestras oficinas el arancel. Entonces el arancel es consultable y es público. Bárbara Benítez nos dice que lo más importante es la confianza, no la cotización, ni lo barato o lo caro. Desde luego es el ejemplo que poníamos del ginecólogo, del proctólogo o del cardiólogo. Imagínate, si no le tengo confianza a mi proctólogo Vicente, si de por sí llega uno de puntitas, imagínate. Alejandra Macías Estrella, muchas gracias amiga por vernos. Y También aprovecho para felicitar a Alejandra. Ahí tenemos el video del noticiero de la mañana en donde hicieron referencia a su conferencia. Felicidades, Ale. nos preguntan del libro de donde escribiste en lo del colegio. Lo vamos a poner aquí en el chat. Vamos a buscarlo y lo ponemos en el chat. Muchas gracias. Gracias, Vicente. También una última parte que está muy interesante porque la verdad es que se piensa que el notario siempre es muy formalista, muy tradicional y que le rehúye a la tecnología. ¿Qué se está haciendo en la Ciudad de México para utilizar la tecnología a favor de los ciudadanos y hacia dónde crees tú, Miguel Ángel, que vaya el notario del futuro? Como dicen, uy, muchas cosas, ¿no? Está muchas cosas. Pues sí, pero sí se están haciendo muchas cosas. Bueno, ya hablando en serio. Los notarios, la vida real nos lleva a tecnificarnos. Hoy por hoy, las copias certificadas ante notario se hacen de manera electrónica, llevan la firma electrónica del notario, todo eso se guarda en una nube, en donde se pueden consultar posteriormente, no cualquier persona desde luego, pero puede consultar las copias certificadas que emitimos los notarios llevan un sello digital en donde cualquier persona que tenga en su teléfono el famoso código QR puede consultar si esa copia, qué notario la firmó, cuándo las firmó, cuántas copias hizo para ver cuántas andan circulando, etcétera. Los notarios cada vez somos más tecnificados. El cotejo, por ejemplo, estas copias certificadas yo las puedo firmar desde mi casa y ya al día siguiente llego y ya nada más pongo la firma autógrafa. Se están haciendo esfuerzos muy importantes para ir hacia el protocolo electrónico. Todavía los notarios actuamos en papel, pero tarde o temprano llegaremos al protocolo electrónico. Hoy por hoy, a raíz de la pandemia, muchos de nosotros damos consultas por Zoom. Ya no es necesario, como en muchas cosas que cambiarán, que la gente acuda necesariamente a nuestras oficinas a tener una asesoría. Lo podemos hacer por teléfono, lo podemos hacer por Zoom, por videollamada, por muchas de las aplicaciones que tenemos. Entonces, el notario, ya no hablamos del notario del futuro, el notario electrónico, el notario moderno, el notario tecnificado, ya es lo de hoy. Los notarios ya podemos, y cada vez lo haremos más, todo virtual, todo electrónico, pero lo importante es que la seguridad y la certeza que le damos a nuestros clientes sea la misma, o mayor si se puede. Entonces, bueno, pues, muchas cosas. En el caso de la facultad, ¿qué clases das y en dónde te pueden buscar? Yo doy clases este semestre, como necesitaban muchos grupos. Agradezco al secretario general, a Ricardo Rojas, que a este semestre estoy dando obligaciones y también estoy dando sucesiones. Normalmente doy pues, alguna de civil, quién sabe por qué, pero puede ser obligaciones, sucesiones, bienes y derechos reales. Algún día me gustaría dar derecho de familia, ya veremos. Contratos no me encanta dar, fíjate, porque luego me gusta perder mucho el tiempo contando chistes y anécdotas. Y si en un semestre dando contratos quieres contar chistes, pues ya perdiste el tiempo. Como hago luego lo de los viernes de pregúntame lo que quieras, que ya les puse ahí en el chat de qué se trata. Si das contratos, pues no abarcas todo. Vamos a pelear para que se den 2 semestres de contratos. Tenemos una pregunta muy interesante. Es una
queridísima amiga Norca López Zabarripa. Amiga, gracias por vernos siempre. Ella nos dice que si podríamos utilizar para los testamentos las nuevas tecnologías como el Zoom. ¿Tú qué crees? ¿Qué Bueno, opinas? ya las estamos utilizando para dar la asesoría. Antes, los notarios y los abogados en general somos conservadores, no conservadores de los que no le gustan a nuestro presidente, conservadores en cuanto a que somos a la antigüita, ¿no? El zapato bien boleado, la corbata, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Los abogados somos a veces a la antigüita y los notarios también. Entonces, yo tenía así religiosamente en mi oficina para hacer un testamento, necesito una entrevista previa y personal con el cliente y luego nos vemos otro día para firmar. Ya no, las tecnologías nos llevan a otra cosa. Hoy hago una videollamada por Zoom o por teléfono, me entrevisto con el cliente, lo escucho y muchas veces ya nos vemos una sola vez para firmar el testamento. Y yo creo que las tecnologías tenemos que ver y tenemos que buscar el notariado latino, la manera en que una persona de manera fácil y sencilla pueda dictar su testamento, no necesariamente por video, porque caeríamos, creo, Norca, en muchos de los errores que se incurrían cuando existía el testamento hológrafo. Si una persona que de pronto no es abogada se pone a dictar su testamento, pues es como si a mí me piden ahorita que les haga una demanda de amparo. No tengo, yo cuando me preguntan algo de amparo les digo, pues te hago la demanda o te opero de la vesícula. Para los dos es lo mismo. O sea, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si uno que no es abogado quiere redactar su testamento, pues va a decir legado cuando es herencia y le va a poner condiciones que no se pueden, etcétera. Pues aunque sea video, será muy claro que es que lo dijo el abuelo. Ahora, ¿qué quería decir el abuelo? Pues quién sabe, ¿no? Para eso está el notario, para interpretar la voluntad de las personas que acuden ante nosotros, ver qué es lo que quiere la señora, redactar el instrumento de manera que pueda surtir efectos adecuadamente. Que si estás en Facebook, No. que le O generaste sea, mucha confianza que te va a buscar en la facultad varias personas. ok. Muchas gracias a Norca por la pregunta y estarnos viendo. En el caso son 7 personas las que preguntan que si podemos hacer próximamente un programa de sucesiones contigo. Cuando gusten. Pero no nada más conmigo, hay muchos especialistas en la facultad. Y las sucesiones, hay temas. ¿Podemos invitar a algún juez? Por supuesto, claro, Amada. Es que hay temas que deben verse. A veces yo me siento como en un microscopio. Pues a mí me gusta muchísimo lo que hago y la actividad notarial es impresionante, ¿no? Pero cuando te asomas tantito para afuera y ves que la sucesión, pues la puede ver un juez, la puede ver un litigante, etcétera, es increíble. Pero claro, claro que lo hacemos, con mucho gusto. Pues creo que han sido las preguntas más recurrentes. Incendiaste las redes después de que empezaste con las preguntas y respuestas. Estoy muy contento de haber participado. No sé si quisieras agregar algo, mi querida amiga. Pues nada más agradecer su presencia y aprovecho la oportunidad de que esté aquí nuestro querido maestro Vicente Solís Arana para hacer un comercial. Ya vamos a comenzar también a transmitir en Radio Yus de nueva cuenta. ¿No es así, mi querido amigo? Para todos los que preguntaron qué pasaba Contrafirma, pues Contrafirma está de regreso. Los próximos jueves, a partir de la semana que entra, todos los jueves regresa el programa de Contrafirma para que sigan escuchando a los civilistas, así como el distinguido amigo que hoy tuvimos aquí en el programa. Gracias. Yo quiero comentar algo rápidamente. De verdad agradecer nuevamente a Raúl Contreras su cortesía, su bonomía, su generosidad, el permitirnos hacer estos jueves de derecho civil. Estos jueves de derecho civil es una cosa que un día, cuando empezaba la cuarentena, llamada, encerradita en su casa, que luego no sabemos cómo, sus parientes no saben cómo controlarla porque siempre está haciendo cosas, se le ocurrió, pues para entretenernos durante la cuarentena, ¿por qué no damos una conferencia el próximo jueves? Y luego, ¿por qué no la repetimos? Y luego, ¿por qué no la repetimos? Y demás. Y pues ya los jueves de Derecho Civil son toda una tradición, se quedaron no nada más mientras la escuela estuvo cerrada,
seguiremos mientras el doctor nos siga brindando este espacio. Y aprovecho para desearle a todos los alumnos de la facultad, a todos los profesores, profesores incluye desde luego profesoras, es un término genérico, y alumnos incluye alumnas, lo mejor para este semestre. Muchas gracias. La verdad es que sí tengo Facebook, pero lo uso muy poco. Nomás para chismear. Pero bueno, ahí me pueden encontrar y si de pronto se junta mucha gente, pues hacemos algo interesante. Bueno, muchas gracias. Yo me despido, ya dejo a Amada y a Vicente para cerrar. Pues un placer haberlos tenido a dos grandes maestros de nuestra facultad, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara y a nuestro querido maestro Vicente Solís Arana. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado la invitación a nuestros jueves de Derecho Civil. Por cierto, nuestro presidente y vicepresidente del colegio. Muchísimas gracias.